Buenos días, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra Pistañesi, soy ingeniera agrónoma, soy la gerente técnica de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Hoy les voy a estar dando esta charla de introducción a Global Gap para contarles un poquito más de qué se trata Global Gap y para que puedan comprender cuáles son las diferentes opciones que hay hoy dentro de los estándares de buenas prácticas agrícolas que estamos manejando. Para comenzar, contarles quiénes somos. Global Gap es una organización que tiene el objetivo de tener una agricultura segura y sostenible a nivel mundial. Nosotros promovemos la agricultura sostenible, de alguna manera, a nivel mundial. Dentro de Global Gap establecemos normas voluntarias. En ningún caso son estándares obligatorios. Siempre se habla de la legislación vigente en cada país como prioritario, y los productores pueden optar por la certificación de este tipo de estándares que están apuntando a poder garantizar los recursos a las próximas generaciones, que es básicamente nuestro objetivo. Para detallar un poquito más nuestros objetivos, queremos que Global Gap sea reconocido como el estándar de buenas prácticas agrícolas a nivel mundial. Realmente hoy es el estándar que más productores certificados tienen en el mundo y en más países. Ahora les voy a pasar algunos datos de números. Buscamos que realmente haya confianza, haya credibilidad en el proceso de evaluación, de auditoría. Esto tiene una base, digamos, en que en realidad si las auditorías no son confiables, realmente no es creíble el sistema. Nosotros para esto tenemos puntualmente un programa de integridad que realiza auditorías a los productores para ver cuál fue el desempeño del organismo de certificación en esas auditorías. No tanto para ver el desempeño del productor, sino para asegurar que los procesos de auditoría sean sólidos. Si quieren de esto también podemos hablar un poquito más. Buscamos siempre armonizar los criterios técnicos entre auditores, y buscamos fomentar el aseguramiento de las granjas o fincas. Cuando hablamos de aseguramiento, hablamos del concepto de aseguramiento de calidad, el concepto de hacer las cosas de la mejor manera posible para obtener siempre los mejores resultados posibles. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de estandarización a nivel de campo, a nivel de agricultura, porque estamos hablando de seres vivos, de plantas, y tenemos un montón de factores externos que no podemos estandarizar, como son, por ejemplo, el clima, con lo cual hablamos de aseguramiento, hablamos de esto, de estandarizar nuestros procesos para obtener los mejores resultados posibles. Global Gap es un organismo del sector privado, es una organización que nace en Europa a través de un grupo de supermercados europeos que se dan cuenta de que todos les pedían cosas a sus proveedores, todos les pedían requisitos a sus proveedores, todos viajaban a evaluar a sus proveedores y encuentran que había un montón de temas en común en esas evaluaciones, con lo cual deciden establecer un estándar en común, que en su momento se llamó EUROCAP, y deciden tener esta estructura de un organismo de certificación independiente, un tercero, que realiza las auditorías de manera objetiva, ¿no? Es un organismo que no es ni comprador ni vendedor del producto, entonces no tiene intereses en cuanto al resultado de la evaluación. Así es como nace Global Gap, como EUREP Gap. Después va recibiendo un reconocimiento internacional muy grande y hace varios años que ya cambiamos al nombre de Global Gap. Ya hoy es un estándar reconocido para mercados asiáticos, para Estados Unidos, para diferentes lugares y no solamente para Europa. GAP es la sigla de Buenas Prácticas Agrícolas en inglés. Inicialmente nace como una iniciativa entre empresas. La comunicación era entre el vendedor y el comprador a nivel de empresas, a nivel de máximo llegar al supermercado, no hasta el consumidor. Gradualmente estamos cambiando lo que es un B2C, un empresa a consumidor. Se los voy a contar al final de la presentación, pero es súper importante hoy que los consumidores quieren conocer la información del producto, quieren saber si está certificado o no. La idea de Global Gap es afianzar la confianza del consumidor en cuanto a cómo se produjo el alimento, ya no solamente que el alimento es inocuo, que es una característica que es propia del alimento, si no deja de considerarse alimento, sino que también hoy el consumidor quiere saber que el producto no genera un impacto negativo ni en la comunidad ni en el ambiente, sino que se produjo de una manera responsable.
La norma tiene cobertura mundial, estamos teniendo productores certificados en 136 países en este momento. Abarca todo el proceso de producción de productos no procesados. Inicialmente estamos enfocados en productos frescos. Y es importante que tenemos reconocimiento de GFCI. GFCI es la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Es una organización formada por los 45 supermercados más grandes del mundo, entre otros, y esta organización establece unos mínimos en cuanto a inocuidad que permite el reconocimiento por parte de ellos. Esto es sumamente importante, principalmente para el mercado de Estados Unidos. Los 4 grandes pilares de Global Gap como estándar de buenas prácticas agrícolas son la inocuidad alimentaria, por supuesto, la trazabilidad, la salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Estos son los 4 grandes pilares. En cuanto a nuestros productos y servicios, la norma más emblemática, más conocida de Global Gap es la norma de aseguramiento integrado de fincas, la que normalmente llamamos IFA, por su abreviatura en inglés. Y esta norma permite certificar diferentes tipos de productos. Primero, es importante aclarar que tiene una estructura modular. Hay un módulo inicial que es para cualquier tipo de explotación agropecuaria. Luego se separa en módulos específicos por cultivo, por acuicultura, o sea, dependiendo de, el tipo de producción. Y luego dentro de cada producción se separa, por ejemplo, en la parte de cultivos, en frutas y hortalizas, en flores y ornamentales, en cultivos a granel, té, material de propagación vegetal. Bueno, hay diferentes alcances porque bueno, los puntos son diferentes basados en los riesgos diferentes de cada cultivo. Para resumirlo, esta es la norma más reconocida en este momento de Global Gap. Yo les voy a contar a continuación algunos otros estándares que están funcionando súper bien también. Para que tengan una idea y no se queden con el concepto de que estas cosas, estas certificaciones son solo para grandes empresas, que es como un mito que hay mucho en la agricultura, les quiero mostrar estas estadísticas. El 47% de los productores certificados con Global Gap tienen menos de 2 hectáreas, ¿sí? Por supuesto, tenemos muchos productores entre 2 y 100 hectáreas, que es el tamaño más común, y hay productores de más de 100 hectáreas. Pero es importante que sepan que es posible para un productor pequeño certificar Global Gap. En cuanto a la versión actual, la versión 5, que es la que está vigente de Global Gap, de aseguramiento integrado de fincas, ya para el año que viene es obligatoria la versión 6, pero para dar inicio a esta charla me pareció interesante hablar de cómo estamos hoy. Contarles a modo de ejemplo que aseguramiento integrado de fincas a nivel de frutas y hortalizas, que es el estándar más utilizado, tiene 222 requisitos, de los cuales, como les dije, se reparten en estos 4 grandes pilares. El 32% son de inocuidad alimentaria, el 34% de trazabilidad y sistema de gestión, hay un 20% de ambiente y biodiversidad y hay un 15% de salud y seguridad ocupacional, para que tengan una vista general de lo que incluye este estándar. A nivel de cantidad de productores, todas estas estadísticas las dejé a 2019 para que no tengamos el ruido de los cambios que hubieron durante la pandemia y demás, pero la tendencia se mantiene igual de creciente. Fíjense cómo de 2010 a 2019 se prácticamente duplicaron el número de productores certificados con aseguramiento integrado de fincas en todo el mundo. Esta tendencia, perdón, sigue siendo creciente y actualmente nos hemos dado cuenta de que no solo aumentamos el número de productores, sino que proporcionalmente aumentamos más el número de hectáreas. Realmente cada vez hay más adopción de este estándar. ¿Dónde están los productores certificados? En su gran mayoría están en Europa, casi el 60% de los productores están en Europa, principalmente España e Italia, son 2 de los países que más productores certificados tienen. Siguen a continuación África, luego nosotros en todo lo que es América del Sur, y gradualmente están sumando Asia, América del Norte y Oceanía. Tenemos mucho potencial en América del Sur para seguir certificando productores y tener más opciones de mercado, ¿no? Tener más opciones de vender a los mercados más exigentes. Acá para que tengan una vista general de cuáles son los productos más certificados. Papa es el que tiene más hectáreas certificadas, sigue banana, manzanas, naranjas, uvas, paltas o aguacate.
ananá o piña, cebollas, limones y peras. En este caso está creciendo muy fuerte la parte de aguacate. Uy, perdón, se me pasó. La parte de aguacate, pero tiene que ver también con el aumento en el consumo y el aumento en las hectáreas producidas, ¿no? Estos datos pueden estar cambiando, pero tienen que ver con cambios en las tendencias de consumo. Por supuesto, por cantidad de hectáreas plantadas y consumidas, en este momento papas y bananas realmente están adelante en la cantidad de hectáreas. Acá sí me voy a detener un momentito, esta parte es como sumamente importante, voy a dedicarle un poquito más de tiempo. Global Gap tiene una familia de productos. Antes, cuando hablamos de Global Gap, hablamos de una norma que era aseguramiento integrado de fincas. Hoy realmente hay más de un estándar, de hecho hay varios, y un poco los ordenamos en estos tres grandes grupos. El primer grupo es Local Gap, es lo que llamamos aseguramiento primario de fincas, que ahora se los voy a contar más en detalle, y que es una posibilidad de que el productor llegue a certificar, pero de manera escalonada, no pedirle que pase de nada a Global Gap en una temporada, en un año, sino que lo puede ir haciendo gradual a lo largo de 2, 3 o 4 años. Esta es una solución muy buena también a nivel de requisitos de mercado interno. Uno lo puede pedir desde un supermercado, lo puede pedir desde el mismo gobierno, desde las mismas autoridades sanitarias, y es una muy buena opción que me gustaría contarles más en detalle ahora en el siguiente slide. Luego tenemos, como les contaba, aseguramiento integrado de fincas, que es el estándar más reconocido, pero también tenemos nuevos estándares, como aseguramiento de inocuidad alimentaria, que es un estándar que solamente tiene la parte de inocuidad y de trazabilidad de lo que es aseguramiento integrado de fincas. También les voy a mostrar un comparativo. Tenemos un estándar relativamente nuevo de aseguramiento de manipulación de producto, que es para los centros de manipulación que no son productores, porque hasta ahora, para poder certificar el centro de manipulación con aseguramiento integrado de fincas, tenían que haber fincas asociadas. Hemos desarrollado un estándar para centros de manipulación que también está reconocido por GFSI y que sirve para cumplir con los requisitos de Estados Unidos. Hay un estándar de cultivos para procesamiento que probablemente vaya teniendo cambios y pase a ser parte de IFA en el futuro. Y hay una norma armonizada de inocuidad alimentaria, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver esto. Luego de esto están los módulos add-on o adendas. Las adendas son módulos que cubren determinado tema extra que a veces al productor le piden, y en nuestro objetivo de armonizar las auditorías, de que los productores no tengan múltiples auditorías, desarrollamos estos productos en los cuales el productor puede mostrar que cumple con algún tema en particular y no necesitar otra auditoría de otro estándar para poder demostrarlo. También vamos a entrar un poquito más en detalle en eso ahora en los próximos slides. Esto es lo que les comentaba de Local Gap o aseguramiento primario de fincas. Esto es un programa de verificación, inicialmente no es una certificación, son conceptos diferentes. Esto le permite al productor arrancar con un nivel base, con un porcentaje de los requisitos, luego pasar a un nivel intermedio en un segundo año, con un porcentaje mayor de los requisitos, y el tercer año el productor puede optar o por la norma de aseguramiento de inocuidad alimentaria para certificar un estándar reconocido por GFSI, pero solo enfocado en inocuidad, o puede ir directamente a Global Gap. Entonces, a Global Gap, aseguramiento integrado de fincas completo. Entonces, el posible progreso puede ser nivel base de aseguramiento primario de fincas, al segundo año nivel intermedio, al tercer año la norma de inocuidad de aseguramiento de la inocuidad alimentaria, y al cuarto año Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, o puede ser nivel base, nivel intermedio y ya aseguramiento integrado de fincas. Va a depender también de a qué mercado esté apuntando el productor y qué es lo que quiere mostrar con la certificación, si solamente inocuidad o además de inocuidad quiere mostrar que cumple con bienestar laboral y con temas ambientales. Para hacerles un comparativo simple de estos dos últimos estándares, que esto sí es certificación, esto ya no es producción, aseguramiento primario. Acá tienen el comparativo entre aseguramiento integrado de fincas y la norma de aseguramiento de la inocuidad alimentaria. Pueden ver que aseguramiento integrado de fincas tiene 222 requisitos, mientras que la norma de aseguramiento de inocuidad alimentaria tiene solo 141. ¿Cuál es la diferencia?
El de aseguramiento integral de fincas tiene 99 de inocuidad, 25 de trazabilidad, 28 de bienestar laboral y 69 de medio ambiente. En cambio, el de aseguramiento de la inocuidad alimentaria tiene solamente los 105 de inocuidad y 36 de trazabilidad y sistema de gestión. Pero, repito, es un estándar reconocido por GFCI, lo cual le da mucha importancia para ciertos mercados como Estados Unidos. Luego de esto, les voy a contar un poquito más de los módulos add-on. Los módulos add-on se enfocan en cumplir determinados temas. Por ejemplo, GRASP se enfoca en la evaluación de riesgos de las prácticas sociales. Es un estándar que va más allá de lo mínimo de bienestar laboral que pide ya aseguramiento integrado de fincas y busca mostrar que el productor realmente cumple, por ejemplo, con ciertas convenciones de la OIT, que cumple con ciertos beneficios de los trabajadores, con la representatividad de los trabajadores, con las condiciones, por ejemplo, de acceso a la educación de sus hijos que viven en el campo. Bueno, acá de este podríamos hablar bastante porque es bastante largo. Este es el add-on más adoptado por los productores. En general, el 50% de los productores tienen GRASP además de IFA. Luego tenemos, bueno, varios add-ons. Les voy a hablar puntualmente del de Spring. Spring es el programa sostenible de riego y uso de aguas subterráneas. En el caso de productores que les están pidiendo algo más con respecto a la gestión del agua, en lugar de que tengan que recurrir a un estándar de gestión del agua, pueden agregar este add-on y pueden cumplir con estos requisitos. Así podemos hablar del estándar de Nurture, que es el estándar del supermercado Tesco, es un add-on, perdón, un estándar, un add-on que es propio del supermercado, no es un producto de Global Gap, es solo para sus proveedores. Tenemos el add-on de TR4, que tiene que ver con la bioseguridad para bananas, con evitar la propagación de el hongo Fusarium raza 4. Tenemos GGFSA, que tiene que ver con una evaluación de sostenibilidad que está asociado a la plataforma TSAI. Y otro de los más importantes en este momento es el add-on de FISMA PSR. FISMA PSR es un add-on para los productores que tienen aseguramiento integrado de fincas, que les permite cumplir con los requisitos de la Produce Safety Rule, que es la reglamentación para producción primaria para productores que quieran exportar a Estados Unidos, ¿sí? FISMA es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. Eso es una ley. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un add-on para que el productor que ya tiene aseguramiento integrado de fincas, haciendo estos puntos que indica el add-on, que es un poco el comparativo entre lo que tenía Global Gap y lo que tenía la ley, le alcanza para cumplir con esos requisitos, ¿sí? La autoridad competente que hace las auditorías de la ley sigue siendo el FDA, pero el productor se puede preparar mejor para esto y puede mostrarle a sus compradores en Estados Unidos que está comprometido y está cumpliendo con los requisitos de mitigación de riesgos para cumplir con la ley. Con esto terminamos lo que es la parte de los add-ons. Voy a contarles rápidamente que tenemos un estándar nuevo de cadena de custodia. Nuevo, tiene algunos años, pero es de los más nuevos. Lo que busca cadena de custodia es garantizar la trazabilidad y la segregación de los productos certificados Global Gap a través de la cadena de suministro en los eslabones posteriores al productor. Hasta el productor, hasta el que esté certificado IFA, no hace falta. Una vez que se venda el siguiente eslabón de la cadena de custodia es un estándar solamente de trazabilidad que busca garantizar la trazabilidad y segregación desde el último eslabón certificado Global Gap hasta el consumidor. Para que vean cómo viene creciendo, este es un estándar que lo tenemos desde el 2013. Yo digo que es nuevo, pero bueno, ya tenemos 10 años. Lo que pasa es que los primeros años fue muy gradual su adopción y ustedes pueden ver que la tasa de crecimiento en este momento es muy fuerte. ¿Por qué también crece tanto esta tasa de crecimiento? Porque, por un lado, es un requisito para, por parte de Global Gap para poder investigar cualquier reclamo que se reciba de un producto en góndola. Es un requisito de cadena de custodia para poder trazar ese reclamo al productor. Pero por otro lado, por esto que les contaba al principio, de que Global Gap está pasando de ser un B2B a un B2C, que está pasando de ser de empresa a empresa a comunicarse al consumidor. Se comenzó con una etiqueta en producto final para acuicultura,
una etiqueta para flores y ornamentales y se estaba trabajando en una etiqueta para lo que es agricultura. Ya había habido un productor certificado con esta etiqueta nueva y decidimos cambiarla por una etiqueta única. Ahora se les voy a mostrar. Básicamente, el etiquetado implica que el productor está certificado, que toda la cadena, con aseguramiento integral de fincas y con GRAS, con responsabilidad social, con cumplimiento total, que todo el resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria tienen cadena de custodia para asegurar la trazabilidad. Y lo que tiene de bueno esta etiqueta es que además tiene un código QR que el consumidor al escanearlo les aparece como esta página que ustedes están viendo a la derecha en el slide, donde pueden ver la foto del productor, el lugar del mapa en el que se encuentra, su historia, la cantidad de trabajadores, bueno, un poco la información que también el productor quiera compartir. Actualmente estamos usando esta etiquetita que es amarilla, que tiene el señor con el sombrero y el tilde, y lo estamos usando tanto para acuicultura, para flores, como para todo lo que sea agricultura, o sea, para todos los productos con IFA. Esto es algo que está generando un cambio grande, porque hoy ya el consumidor puede identificar el producto certificado del producto no certificado, y esto influye en la decisión de compra. Por último, y antes de terminar, contarles que Global Gap tiene un programa de entrenamiento, que es un programa en el cual nosotros ofrecemos entrenamientos públicos o privados, que por supuesto tienen un costo, y también tiene un programa de instructores registrados, en el cual nosotros lo que hacemos es entrenar a técnicos que tienen que tener ciertos requisitos de formación, tienen que aprobar exámenes con 80% de cumplimiento, son exámenes bastante exigentes, y además de esto, se licencian, se mantienen en relación con Global Gap para mantenerse actualizados permanentemente de todos los cambios. Entonces, si ustedes quisieran acceder a algún entrenamiento de Global Gap, pueden acceder a nuestros entrenamientos directamente o a los de nuestros instructores registrados, que van a tener una garantía de que son personas capacitadas. Esto pueden entrar a la web de Global Gap, a la academia, y van a encontrar tanto los cursos de la Academia de Global Gap como los de nuestros instructores registrados. ¿Dónde pueden entrar a la academia y a toda la información de Global Gap? En nuestra página web, que es www.globalgap.org, pero también siempre, y con esto voy cerrando, los invitamos a seguirnos en las redes, porque muchas veces es más fácil compartirles todas las actualizaciones en las redes, y no entrar a la página web y encontrar tanta información que no saben cómo, por dónde empezar. Entonces, en general estamos compartiendo todas las novedades en Instagram, tanto como Global Gap como en mi canal como Ale-Pistagnesi. Tenemos canal de YouTube y tenemos también en LinkedIn. Dejo acá esto, si a algunos les interesa estar un poco más al tanto de la información. Y en cuanto a preguntas técnicas, tenemos un correo que es standard-support@globalgap.org para cualquier consulta técnica, y mi correo que es pistagnesi@globalgap.org en el caso de que tengan dudas o quieran acceder a cursos o a otras actividades.